Ahora mírala bien. Casi nadie se enamora de lo que entiende por completo. El deseo nace donde algo tiembla, donde una presencia se siente antes de explicarse, donde una mirada promete más de lo que revela. No es la belleza lo que arrastra, es la tensión. No es lo obvio lo que marca, es lo que deja a la mente ardiendo cuando el cuerpo ya se fue. 1. Lo que calla su boca ya lo gritó su energía. La mayoría de los hombres fracasa con las mujeres mucho antes de abrir la boca, mucho antes del mensaje, mucho antes de la cita, mucho antes del rechazo que luego usan como excusa para seguir sintiéndose víctimas. Fracasan en el instante exacto en que deciden mirar el deseo femenino como un acertijo que hay que forzar, controlar o descifrar a golpes de ansiedad. Ahí se joden, porque el deseo real no suele entrar haciendo ruido. No llega con una declaración, no se sienta enfrente de ti y dice aquí estoy, me gustas, tómame. No, el deseo fino, el deseo elegante, el deseo femenino que todavía no se atreve a admitir lo que siente, entra por otro lado. Entra en la respiración, en la forma en que se acomoda cuando apareces, en la fracción de segundo en que sus ojos te registran distinto, en la energía que se reorganiza cuando tú cruzas el espacio. Y si tú eres uno de esos hombres hambrientos, heridos, desesperados por aprobación, no lo vas a ver. No porque ella no lo emita, sino porque tu necesidad hace ruido por dentro. Un hombre necesitado no observa, interpreta según su herida. Si una mujer sonríe, él ya se imagina una historia. Si tarda en responder, ya se siente humillado. Si lo mira 2 segundos, cree que ya la tiene. Si se aleja, piensa que todas son iguales. No está leyendo la realidad. Está leyendo su trauma con voz de profeta. Yo conozco ese lugar porque estuve ahí. Conocí esa humillación silenciosa de caminar hacia una mujer creyendo que el problema era no tener suficientes frases, no tener suficiente labia, no saber qué decir, cuando en realidad el problema era otro. Yo llegaba partido, llegaba pidiendo sin hablar, llegaba ofreciendo de más, llegaba con ese hedor invisible del hombre que quiere gustar tanto que deja de sentirse hombre y se vuelve candidato. Y una mujer puede no entender muchas cosas de sí misma, pero esa vibración la detecta de inmediato. Detecta al que se sostiene y al que suplica, detecta al que disfruta y al que persigue, detecta al que observa con claridad y al que mira con hambre. Y el hambre, por más que la disfracen de romanticismo, sigue siendo hambre. Él estaba sentado al fondo del lugar, sin cara de víctima, pero lleno de ella por dentro. No era feo, no era tonto, no era invisible, pero tenía esa energía rota del hombre que quiere ser elegido porque no se ha elegido a sí mismo. La vio entrar y en menos de 5 segundos ya estaba imaginando el futuro. Así operan los débiles, convierten una presencia en una fantasía y una fantasía en una necesidad. Ella caminó con calma, saludó a 2 personas, dejó el bolso sobre la silla, se recogió el cabello una sola vez y miró alrededor como quien evalúa el clima de una habitación. Cuando lo vio, no apartó la mirada de inmediato. Ese fue el primer dato, no una señal mágica, no un veredicto, no una promesa, un dato. Y el hombre roto no sabe vivir con datos. Necesita certezas porque no tolera la tensión. Por eso arruina todo. El hombre fuerte registra, no inventa. Ella lo miró apenas un segundo más de lo social. Luego volvió a mirar cuando alguien dijo algo y sonrió hacia donde él estaba, no directamente a él, pero sí dentro del mismo eje. Más tarde, cuando él habló con otra persona, ella interrumpió su propia distracción para escucharlo sin participar. Ahí empezó a gritar una energía que su boca jamás habría confesado en ese momento. El interés femenino, cuando todavía no quiere exponerse, rara vez es frontal, es oblicuo, rodea, se asoma, se repliega, vuelve. No porque la mujer sea manipuladora por naturaleza, sino porque el deseo la vuelve vulnerable y nadie se expone del todo cuando no sabe qué tan seguro es el terreno. Eso también te pasa a ti, solo que el hombre mal entrenado lo tapa con impulsividad. Cree que ser directo es abalanzarse, cree que tener huevos es no sentir vergüenza, cree que liderar es invadir, y no. Liderar es tolerar la tensión sin destruirla. Tener presencia no es correr detrás del estímulo, es ser capaz de sentirlo sin arrodillarte ante él. Lo que calla su boca suele aparecer primero en el cuerpo porque el cuerpo traiciona todo. Traiciona la curiosidad,
la resistencia, el miedo, el deseo, la apertura, la incomodidad, la fascinación. Una mujer interesada cambia su atención antes de cambiar sus palabras. Ese es el principio que separa al hombre sereno del hombre torpe. La atención es la moneda más honesta que existe. Una mujer puede ser amable con cualquiera, pero no enfoca a cualquiera igual. No escucha a cualquiera igual. No se acomoda para cualquiera igual. No modifica su tono para cualquiera igual. Cuando hay interés real, algo en ella se afina. No siempre se acerca, a veces se contiene. No siempre sonríe, a veces se pone más seria porque el deseo también intimida. No siempre habla más, a veces observa más. Y el hombre inmaduro se pierde porque solo reconoce dos cosas, sí evidente o rechazo evidente. Todo lo demás lo desespera. Por eso termina persiguiendo donde hay simple cortesía y huyendo donde sí había tensión real. El problema no es la falta de señales, el problema es la falta de estructura interna para leerlas sin contaminarlo todo con necesidad. Yo he visto hombres destruir una atracción auténtica por no soportar el vacío entre una señal y la confirmación. Les brillan los ojos, reciben una mirada distinta, notan una risa más íntima, y en vez de asentarse en su centro, se aceleran. Hablan de más, prometen de más, escriben de más, se regalan, se explican, se adelantan, y entonces lo que empezó como tensión se vuelve presión. Lo que era curiosidad se vuelve carga. Lo que podía crecer empieza a asfixiarse. El deseo no solo necesita estímulo, necesita espacio, necesita misterio respirable, necesita que no conviertas el primer chispazo en una exigencia emocional. Ella volvió a mirarlo cuando creyó que él no la estaba mirando. Segundo dato. Su torso, mientras conversaba con otros, dejaba una ligera apertura hacia el lugar donde él estaba. Tercer dato. Cuando él pasó cerca, ella cambió el tono de voz. No para seducirlo de forma caricaturesca, sino porque el sistema nervioso hace esos ajustes cuando alguien importa. Cuarto dato. Después hizo algo todavía más revelador. Le hizo una pregunta pequeña, casi irrelevante, pero innecesaria. Las preguntas innecesarias son puertas. No siempre dicen quiero conocerte, pero muchas veces dicen aquí tienes un puente. El hombre necesitado, en ese instante, o se derrite o actúa como robot. El hombre entero se mantiene presente, responde, observa, no se vende, no se minimiza, no se acelera, porque entendió algo brutal que cambia toda la seducción. El primer trabajo no es conquistarla, es no traicionarte cuando sientes que podrías gustarle. Ahí es donde la mayoría se quiebra, no ante el rechazo, sino ante la posibilidad. La posibilidad los desnuda. La posibilidad revela cuánto dependen de una mirada femenina para sentirse vivos. Y cuando un hombre depende de eso, deja de ver a la mujer como persona y empieza a verla como droga. Entonces ya no lee energía, lee abstinencia. Ya no interpreta señales, interpreta alivio. Ya no desea desde la abundancia, desea desde la carencia. Y la carencia siempre se delata. Se delata en la velocidad, en el exceso de disponibilidad, en la sonrisa complaciente, en el miedo a incomodar, en la obsesión por hacerlo todo bien. Nada seca más la tensión que un hombre intentando caer perfecto. Porque el deseo no respira perfección, respira verdad, fuerza, borde, pulso. Una mujer puede sentirse atraída por un hombre que comete errores, pero rara vez se abandona emocionalmente ante uno que está mendigando aprobación con técnica pulida. La energía habla primero. Siempre. Habla cuando ella te sostiene la mirada apenas más de lo necesario y no la baja por cortesía, sino por carga. Habla cuando se ríe contigo de una forma que no usa con todos. Habla cuando nota detalles tuyos que nadie más nota. Habla cuando te prueba con pequeñas contradicciones para medir si te desordenas. Habla cuando se pone juguetona. Habla cuando se pone extrañamente contenida. Habla cuando busca razones para entrar en tu órbita sin tener que admitir que quiso entrar. Pero aquí viene la parte que separa al hombre maduro del payaso con ego. Ninguna señal aislada significa derecho, destino ni permiso. Significa posibilidad. Y los hombres fuertes saben tratar una posibilidad como posibilidad. No la fuerzan, no la sobreinterpretan, no convierten una energía en sentencia. Porque respetar la ambigüedad también es poder.
De hecho, uno de los rasgos más atractivos de un hombre emocionalmente entrenado es que no necesita cerrar todo de inmediato. Puede sentir interés mutuo y seguir siendo claro por dentro. Puede avanzar sin invadir. Puede retirarse sin resentirse. Puede notar deseo y no volverse depredador. Puede notar distancia y no volverse niño herido. Eso es rarísimo. Por eso impacta. La mayoría está demasiado tomada por sus fantasmas. Él lo entendió tarde, pero lo entendió. La primera vez que ella lo tocó fue mínima, casi accidental. Una corrección en el brazo al pasar. Nada. Y sin embargo no fue nada. Porque el cuerpo no toca igual cuando no hay carga. Luego vino el silencio compartido. Y ese punto es clave. El interés auténtico no siempre se expresa en ruido. A veces se expresa en comodidad. Si una mujer puede habitar un pequeño silencio contigo sin huir, sin llenarlo a la fuerza, sin cerrarse de inmediato, ahí hay algo que merece respeto y atención. La tensión sana no siempre es teatral. A veces es sutil, fina, exacta. A veces se ve en que se queda un poco más de lo necesario, en que retoma algo que dijiste antes, en que recuerda un detalle mínimo, en que te provoca un poco para ver si debajo de tu calma hay estructura o solo personaje. Porque eso también hace el deseo femenino. Examina. No para humillarte, sino para protegerse. Una mujer que siente interés y valor en sí misma no va a entregarse a cualquier hombre que le genere química. Va a mirar si ese hombre se descompone cuando ella marca distancia. Va a mirar si se vuelve intenso demasiado rápido. Va a mirar si la escucha o solo espera su turno para impresionarla. Va a mirar si su presencia trae calma o deuda. Y la mayoría falla ahí. Falla porque se obsesiona con aprender señales de deseo sin convertirse en hombres capaces de sostenerlas. Quieren resultados de alto valor con un sistema nervioso de mendigo. Quieren atención femenina sin haber trabajado su centro. Quieren ser elegidos sin haberse construido. Después culpan a las mujeres, a las redes, a la modernidad, a la superficialidad, a la mala suerte. Cualquier cosa antes que admitir la verdad. Muchas veces no pierden porque les falte apariencia o técnica. Pierden porque su energía suplica mientras su boca intenta seducir. Y ese desajuste se siente. Se siente como algo raro, como una disonancia, como un perfume caro sobre ropa húmeda. En una ocasión yo estaba frente a una mujer que me atraía de verdad. Noté la mirada, noté la inclinación, noté la atención precisa, noté el brillo involuntario que no se fabrica. Lo vi todo. Años atrás habría convertido eso en ansiedad. Habría intentado capitalizar cada segundo. Habría querido asegurar el terreno, obtener el número, cerrar la escena, volverla mía en mi cabeza. Esta vez no. Esta vez entendí que ver la señal no me obligaba a correr. Bastaba con sostenerme. Bastaba con responder presente. Bastaba con no romper el ritmo por hambre. Y fue ahí cuando vi algo que antes siempre se me escapaba. Cuando un hombre no se precipita, la energía femenina tiene espacio para mostrarse con más claridad. Lo que estaba insinuado empieza a hacerse más visible. La curiosidad crece. La proximidad se vuelve más voluntaria. El juego se vuelve más limpio. No porque estés aplicando una fórmula, sino porque dejaste de contaminar el vínculo con pánico. Seducir sin ansiedad cambia toda la película. Ya no se trata de cazar pistas como un paranoico. Se trata de estar tan despierto que percibes lo que ocurre sin necesidad de inventar lo que no ocurre. Ese nivel de percepción es peligroso para tu viejo yo porque mata ilusiones cómodas. Te obliga a aceptar cuando sí y cuando no. Te obliga a dejar de llamar química a tu obsesión. Te obliga a dejar de llamar misterio a la indiferencia. Te obliga a dejar de llamar conexión a una fantasía unilateral. Pero también te permite reconocer cuando algo real está naciendo y no sabotearlo. Y eso vale oro. Porque la mayor tragedia del hombre inseguro no es solo que persigue donde no debe, es que también arruina donde sí había posibilidad. La arruina por inseguro, por apurado, por complaciente, por intenso, por cobarde, por no saber sostener el filo delicioso de la incertidumbre. El deseo antes de ser admitido suele parecer contradicción. Ella puede acercarse y luego tomar distancia. Puede mirarte y luego actuar normal. Puede buscarte y luego demorarse. Puede soltarte una señal y después cubrirla con neutralidad. Y el hombre inmaduro interpreta eso como manipulación o se pone a competir con fantasmas.
No entiende que el deseo humano real rara vez es lineal. La gente se protege, la gente duda, la gente siente y se asusta, la gente quiere y al mismo tiempo mide. Si no entiendes eso, te vuelves rígido, y un hombre rígido rompe la seducción porque exige que todo ocurra como su herida necesita, no como la realidad orgánica se mueve. Ahora bien, no confundas complejidad con justificación. Si la energía no es consistente en el tiempo, si el interés solo aparece cuando le conviene, si te deja migajas para tenerte orbitando, si siempre te acerca sin abrir una puerta real, entonces no estás frente a deseo contenido, estás frente a ambigüedad improductiva o simple narcisismo relacional. También hay que saber ver eso, no para amargarte, sino para no regalarte. Un hombre fuerte no solo sabe leer apertura, sabe leer manipulación, confusión, vacío. Sabe retirarse sin drama. Sabe que su dignidad no se negocia por una química parcial. Sabe que no todo brillo merece entrega. Y ese criterio vuelve más precisa su lectura, porque cuando ya no necesitas que toda mujer quiera algo contigo, empiezas a ver quién sí y quién no con una claridad casi brutal. Esa claridad no te hace frío, te hace limpio. Entonces la escena final no tiene música épica, no hay fuegos artificiales. Hay algo mejor, dos personas que se reconocen sin arruinarlo. Él dejó de actuar como aspirante y empezó a habitarse como hombre. Ella dejó de ocultar tanto porque ya no sintió presión. La conversación encontró un pulso más íntimo. Las pausas dejaron de ser vacías. La mirada se volvió más franca. El interés, que al principio apenas respiraba por debajo de la superficie, comenzó a mostrarse sin necesidad de ser arrancado. Así funciona cuando no metes la mano sucia de la necesidad en lo que todavía están haciendo. Y esa es la enseñanza que a muchos hombres les cuesta tragarse porque hiere su ego adolescente. No necesitas perseguir cada señal. Necesitas convertirte en alguien capaz de reconocerla, sostenerla y responder con valor sereno. Lo que calla su boca ya lo gritó su energía, sí, pero solo lo oye el hombre que ha dejado de gritar por dentro. Ese es el verdadero inicio de la seducción. No una frase brillante, no una técnica secreta, no una máscara de alfa, silencio interno, presencia, observación, cuerpo firme, mente limpia, deseo sin mendicidad, interés sin servidumbre, avance sin invasión, y sobre todo una verdad que parte la fantasía en dos. Cuando una mujer siente algo, su energía suele filtrarlo antes que su discurso. Pero si tú no has trabajado tu hambre, jamás escucharás esa verdad. Solo escucharás el eco desesperado de tu propia necesidad. 2. Deseo silencioso. Cuando se acerca se aleja y vuelve. Hay hombres que se destruyen por una mirada y ni siquiera lo saben. No se destruyen cuando ella se va. Se destruyen mucho antes, cuando ella se acerca, les despierta algo que llevaban años queriendo sentir, y de repente ya no están frente a una mujer, sino frente a una vieja herida disfrazada de oportunidad. Ahí empieza el desastre, porque una mujer puede acercarse, puede abrir una puerta, puede dejar pasar un poco de luz, puede mostrar una tensión real, y aún así volver a tomar distancia. Puede buscarte con los ojos y luego volverse fría. Puede escribirte con ganas y luego desaparecer unas horas o unos días. Puede soltarte una risa distinta, una intimidad mínima, una pregunta cargada, una cercanía que no usa con cualquiera, y después retirarse como si nada. Y el hombre roto, el hombre hambriento, el hombre que no se ha construido por dentro, interpreta ese movimiento como una guerra contra su valor personal. Cree que el vaivén de una mujer define lo que él vale. Cree que si ella se acerca es porque por fin ganó algo. Cree que si ella se aleja es porque perdió. Cree que si vuelve, ahora sí tiene que aprovechar, asegurar, cerrar, poseer, retener. Y así convierte la tensión en desesperación, el deseo en adicción, la conexión en persecución, y termina arruinando todo porque nunca estuvo leyendo a la mujer, solo estaba obedeciendo al miedo de quedarse solo otra vez. Yo conozco ese miedo. Lo conozco demasiado bien. Conozco el instante miserable en el que te vibra el teléfono y tu pecho se siente vivo, como si por fin hubiera llegado una prueba de que no eres invisible. Conozco la intoxicación de una mujer que un día te mira como si hubiera encontrado algo en ti y al día siguiente parece estar en otro planeta.
Conozco la tentación de creer que el problema siempre es una técnica que te falta, un mensaje mejor, una frase más aguda, una respuesta más fría, una estrategia más calculada. Pero no, la verdad más incómoda es otra. La mayoría de los hombres no pierde porque no entienda a las mujeres. Pierde porque no se entiende a sí mismo cuando una mujer lo activa. No sabe qué se le mueve por dentro. No sabe cuándo está sintiendo deseo y cuándo está entrando en abstinencia emocional. No sabe cuándo está siendo intuitivo y cuándo está proyectando. No sabe cuándo está sosteniendo una tensión sana y cuándo está cayendo en una compulsión de aprobación. Por eso lo rompe todo, porque no distingue entre atracción real y necesidad desesperada. Y cuando no distingues eso, cualquier mujer que se acerque y se aleje un poco se vuelve un terremoto en tu sistema. Él la conoció en una etapa en la que ya estaba cansado de fingir que lo tenía todo bajo control. Se veía funcional. Hacía su vida, cumplía, hablaba con cierta seguridad, sabía moverse. Pero por dentro tenía el alma de un hombre que seguía negociando con el rechazo. La primera vez que ella se acercó, no fue con una escena grande. Fue algo pequeño, casi ridículo. Una pregunta innecesaria, una permanencia mínima, una forma de quedarse un segundo más después de haber terminado de hablar. Después vino la repetición. No una insistencia, no una persecución, no una declaración. Repetición. Lo buscaba de maneras que podían explicarse como casualidad, pero no lo eran del todo. Lo escuchaba con una atención que no regalaba a cualquiera. Soltaba detalles que demostraban que lo venía registrando desde antes. Había algo, no una certeza, algo. Y entonces hizo lo que hacen muchas mujeres cuando sienten deseo, pero aún no quieren entregarse a él por completo. Retrocedió un poco. Se volvió más ambigua. No lo suficiente para borrar la tensión, sí lo suficiente para probar qué clase de hombre tenía enfrente. Y ese punto destruye a casi todos. Porque cuando ella se acerca, el hombre mediocre se emociona, pero cuando se aleja, aparece su verdadera estructura. Ahí se ve quién tiene centro y quién solo tenía ilusión. Ahí se ve quién puede sostener deseo sin degradarse y quién se vuelve un mendigo apenas el estímulo se mueve. Ahí se ve quién sigue siendo hombre cuando la energía femenina deja de alimentarlo por un instante. El deseo silencioso, el deseo que aún no se atreve a admitirse a sí mismo, no se mueve como una línea recta. Se mueve como un animal que huele peligro y atracción al mismo tiempo. Se aproxima, se queda quieto, retrocede, vuelve a acercarse, mide, examina. No porque toda mujer sea confusa por deporte, sino porque el deseo genuino vuelve vulnerable incluso a la gente más segura. Cuando una mujer siente curiosidad real por ti, no siempre va a mostrarse directa. A veces va a observarte más. A veces va a bajar un poco la intensidad para ver si tu presencia era real o solo personaje. A veces va a tomar distancia para sentir si tú tienes paciencia o si debajo de tu aparente seguridad vive un niño desesperado que necesita validación constante. A veces va a volver porque la tensión no murió, solo necesitaba espacio para respirarse. El hombre inmaduro no entiende esto. Cree que toda cercanía debe aumentar de forma lineal, limpia, predecible. Quiere una prueba constante, una señal permanente, una claridad de laboratorio. Y como la vida real no funciona así, se convierte en su propio verdugo. Empieza a revisar, a sobrepensar, a interpretar silencios, a castigar cambios de tono, a fabricar teorías, a endurecerse de forma artificial o a arrastrarse con sonrisas complacientes. El problema no es que una mujer se acerque y se aleje. El problema es lo que eso revela de ti. Si ese movimiento te rompe el sistema nervioso, no es porque ella tenga demasiado poder, es porque tú todavía no has construido el tuyo. Yo he visto hombres llamarle manipulación, a lo que en realidad era incapacidad propia para tolerar ambigüedad. Y también he visto hombres llamarle misterio, a lo que claramente era desinterés. Las dos cosas nacen de la misma ceguera. La herida. La herida quiere absolutos porque no soporta el proceso. Quiere que todo sí signifique sí para siempre, y que todo no signifique traición. Pero el deseo humano real casi nunca se expresa así de limpio. Por eso hace falta algo que muy pocos desarrollan: criterio emocional.
no para jugar con la mente de nadie, sino para no regalar la tuya. Una mujer puede acercarse porque le gustas y luego tomar distancia porque también le asusta gustarle a alguien. Puede alejarse porque está confundida, porque está protegiéndose, porque está midiendo el terreno, porque está resolviendo otras cosas, o simplemente porque no siente lo suficiente todavía como para sostener ese acercamiento de forma consistente. Todo eso puede pasar. Y tú no estás obligado a adivinarlo ni a salvarlo. Estás obligado a no traicionarte mientras lo observas. Ahí está el trabajo. No en forzar respuestas, no en correr detrás del vaivén, no en endurecerte como un resentido. El trabajo es volverte tan sólido por dentro que el movimiento externo no te convierta en un esclavo. Él estuvo a punto de fallar como fallan casi todos. Cuando ella se enfrió por primera vez, le dolió más de lo que quiso admitir. Se descubrió mirando el teléfono con una rabia silenciosa, como si el universo le hubiera prometido algo y ahora se lo hubiera quitado. Lo que en verdad le dolía no era la distancia de ella, era lo que esa distancia despertaba, el viejo recuerdo de no ser suficiente, de quedarse a medio camino, de no terminar de ser elegido. Ahí es donde un hombre puede joderse la vida sentimental durante años, porque si no ve que ese dolor viene de atrás, va a empezar a responsabilizar a cada mujer del eco de su infancia emocional, y entonces se vuelve duro por fuera y obediente por dentro. Se arma una máscara de control, empieza a hablar de poder, de juego, de estrategia, de no mostrar nada, de hacerla sufrir un poco, de retirarse primero, de no invertir demasiado. Todo muy elegante, todo muy calculado, pero por dentro sigue siendo un herido jugando a ser depredador. Y una mujer con sensibilidad lo siente. Siente cuando el supuesto autocontrol es en realidad orgullo asustado. Siente cuando el supuesto misterio es castigo. Siente cuando la aparente calma es solo congelamiento emocional. Por eso no basta con parecer fuerte. Hay que serlo. Y ser fuerte no es no sentir el tirón cuando alguien te importa. Ser fuerte es sentirlo sin arrodillarte ante él. Él respiró hondo y se quedó quieto. No desde el teatro, no desde la pose, no desde el manual del seductor resentido. Quieto de verdad. Quieto como un hombre que decidió no correr detrás de cada fluctuación. Quieto como alguien que entendió que no podía convertir el acercamiento inicial de una mujer en un contrato. Y esa quietud cambió la escena entera. Porque cuando tú no invades el movimiento natural de la tensión, la verdad se revela sola. Si lo que había era simple entretenimiento, se cae. Si lo que había era deseo tímido o deseo prudente, vuelve a encontrar su camino. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ella regresó, no con disculpas, no con una explicación formal. Volvió en la forma en que vuelve lo auténtico cuando no fue perseguido hasta la asfixia. Volvió con una mirada más larga, con una cercanía menos accidental, con una presencia más disponible, con esa mezcla de interés y reserva que solo aparece cuando alguien aún no quiere rendirse del todo, pero ya no puede fingir que no siente nada. Y ahí apareció la lección que parte a un hombre en dos y le deja una versión más fuerte al otro lado. Cuando una mujer se acerca, se aleja y vuelve, no siempre está jugando contigo. Muchas veces está resolviendo dentro de sí misma lo que tu presencia le despierta. La pregunta verdadera no es qué significa cada uno de sus movimientos. La pregunta verdadera es qué haces tú mientras el movimiento ocurre. Porque ahí se decide si vas a ser un hombre con estructura o una herida con zapatos. Ahora bien, hay una línea que no puedes cruzar por ingenuidad. No todo vaivén es deseo. No toda ambigüedad es profundidad. No toda ida y vuelta merece paciencia. Hay mujeres que no están interesadas en construir nada contigo, solo disfrutan el suministro emocional que les das. Disfrutan saber que estás ahí, pendiente, respirando alrededor de ellas, dispuesto a llenar silencios, a reaccionar, a esperar. Algunas lo hacen de forma consciente, otras ni siquiera entienden el patrón que repiten. Pero el efecto es el mismo. Te dejan enganchado a una tensión que nunca aterriza en algo real. Y un hombre sin criterio se vuelve adicto a ese circuito porque confunde intensidad con valor. Se enamora del sube y baja porque el sube y baja le recuerda lo que siempre ha conocido: amor condicionado, atención intermitente, placer mezclado con amenaza. Y como su sistema fue entrenado en el caos,
La estabilidad le parece tibia y el desorden le parece pasión. Esa trampa revienta a tipos inteligentes, guapos, capaces, incluso exitosos. Los convierte en criaturas pendientes de un mensaje. Por eso tienes que aprender a leer una diferencia brutal. Cuando hay deseo silencioso pero auténtico, aunque haya pausas, la energía deja rastro. Hay curiosidad real, hay búsqueda, hay retorno, hay inversión, hay un mínimo de coherencia humana. No te mantiene vivo solo con humo, no te alimenta con migajas eternas, no te usa como espejo y luego desaparece sin construir nada. Hay algo que insiste, algo que vuelve a ti porque le importas de algún modo. En cambio, cuando solo eres entretenimiento, la tensión nunca se profundiza, solo se recicla. Mismo anzuelo, misma dosis, misma nada. Y ahí tu dignidad tiene que entrar a matar, no con violencia, no con resentimiento, no con discursos, con decisión. Porque un hombre que no sabe retirarse del terreno ambiguo termina llamando destino a su degradación. Yo aprendí tarde que no toda mujer que vuelve merece acceso. A veces vuelve porque te siente fuerte y quiere volver a comprobar si sigues disponible. A veces vuelve por vacío propio, no por conexión. A veces vuelve porque extraña la atención, no tu presencia. Y si tú no tienes centro, vas a abrir la puerta cada vez creyendo que ahora sí es distinto. Ese patrón humilla, te deja emocionalmente arrodillado, aunque por fuera sigas caminando recto. Por eso la verdadera seducción no es solo saber leer el acercamiento, es saber tolerar la distancia y, sobre todo, saber evaluar el regreso. ¿Qué trae ese regreso? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué verdad contiene? Si viene con presencia o con hambre, si viene con interés o con administración del ego, si vuelve a tocar tu mundo o solo a medirse en él. Esa claridad no nace de técnicas, nace de haber dejado de mendigar. El hombre que ya no mendiga se vuelve peligrosamente difícil de manipular y profundamente fácil de amar, porque ya no reacciona a todo, ya no se vende por una chispa, ya no confunde validación con destino, ya no convierte cada gesto femenino en un juicio sobre su valor. Entonces su energía cambia, se vuelve más limpia, más pesada, más serena, y eso paradójicamente atrae más, porque una mujer siente cuando está frente a alguien que puede desearla sin depender de ella. Siente cuando un hombre tiene hambre y cuando tiene apetito. El hambre asusta o aburre, el apetito seduce, el hambre aprieta, el apetito elige, el hambre persigue, el apetito observa, disfruta y decide. Él empezó a entenderlo la noche en que ella volvió a acercarse de un modo imposible de racionalizar. No fue una gran confesión, fue algo más denso y más verdadero. El cuerpo de ella se relajó cerca del suyo. La conversación dejó de ser social. El juego se hizo más íntimo, más preciso, más cargado. Ya no había tanto ruido alrededor. La distancia previa había hecho una cosa valiosa. Había separado la fantasía de la realidad. Si él la hubiera perseguido cuando ella se alejó, jamás habría sabido si ella regresaba por interés real o por reacción a su presión. Pero como no lo hizo, el retorno se volvió claro. Y con esa claridad vino otro tipo de poder. No el poder idiota de dominar a alguien, el poder raro y limpio de no necesitar arrancar nada, el poder de dejar que la verdad se revele por su propio peso. Eso cambia la manera en que un hombre se mueve por el mundo. Ya no va mendigando señales ni cobrando silencios. Ya no convierte cada ambivalencia en tragedia personal. Aprende a sostener el filo, a leer la energía, a respetar sus límites y los de ella, a avanzar cuando hay terreno y a retirarse cuando solo hay humo. Se vuelve selectivo, se vuelve menos impresionable, se vuelve más hombre, y ser más hombre no tiene nada que ver con dureza vacía, tiene que ver con integridad bajo presión, tiene que ver con no arrastrar tu herida a cada vínculo, tiene que ver con no querer comprar amor con rendimiento emocional, tiene que ver con dejar de ofrecerte de más para ganar un lugar, tiene que ver con soportar el vacío sin volverte esclavo del primer estímulo que lo adormece, porque esa es la guerra verdadera, no la guerra con las mujeres, la guerra contigo, con tu ansiedad, con tu necesidad de certeza, con tu impulso de cerrar demasiado rápido lo que aún está creciendo.
con tu ego humillado cuando algo no sale como quiere, con tu niño interno queriendo convertir cada interés en garantía. Si no peleas esa guerra, ningún consejo te salva. Vas a repetir el patrón con mujeres distintas y luego dirás que todas son iguales. No, la constante eras tú y tu incapacidad para sostener la danza sin quebrarte. Cuando se acerca, se aleja y vuelve. No corras a nombrarlo amor, ni juego, ni manipulación, ni destino. Obsérvalo, siéntelo, mide la consistencia, mira cómo te comportas tú, mira si te activa lo peor o lo mejor, mira si el regreso trae verdad o solo ruido. Mira si puedes permanecer entero sin suplicar, sin castigar, sin interpretar cada variación como una sentencia sobre tu valor. Porque al final el deseo silencioso no pone a prueba solo a la mujer que lo siente, te pone a prueba a ti. Prueba tu paciencia, tu estructura, tu dignidad, tu capacidad de no invadir, tu madurez para aceptar lo complejo sin llamarle magia a la confusión, ni llamarle profundidad a las migajas. Y cuando aprendes eso, cuando dejas de perseguir el vaivén y empiezas a sostenerte en medio de él, algo se ordena para siempre. Te vuelves menos reactivo, menos ansioso, menos dócil ante la belleza, menos torpe ante la tensión. Y entonces sí puedes mirar a una mujer que se acerca, se aleja y vuelve sin perderte a ti mismo, que es lo único que de verdad importa, porque un hombre que se pierde por una señal nunca estuvo listo para recibir nada grande, pero un hombre que puede sentir el deseo, tolerar la distancia y leer el regreso sin vender su alma, ese hombre ya dejó de ser presa de sus heridas y comenzó por fin a merecer la clase de conexión que no necesita ser arrancada, solo reconocida. 3. No es coqueteo, pero tampoco es casualidad. Hay señales que un hombre débil convierte en fantasía y señales que un hombre dormido deja pasar como si no significaran nada. Los dos están igual de perdidos. Uno ve deseo donde solo había educación y el otro no reconoce una tensión real ni aunque le respire al frente. Ambos viven secuestrados por lo mismo, una percepción deformada por su herida. El primero está tan hambriento que inventa, el segundo está tan golpeado que niega, y mientras uno se arrastra detrás de sonrisas vacías, y el otro se convence de que ninguna mujer podría sentir algo por él, la verdad pasa por el medio, fría, limpia, brutal. El interés auténtico muchas veces no llega con una bandera, llega con pequeñas rupturas en lo normal. No es coqueteo obvio, pero tampoco es casualidad. No es una invitación descarada, pero tampoco es simple rutina. No es una declaración, pero sí una grieta en la neutralidad. Y solo el hombre que ya empezó a ordenarse por dentro puede leer esa grieta sin volverse idiota. Yo he visto a tipos arruinar una conexión real por dos razones opuestas: por creerse demasiado importantes o por no creerse dignos de nada. Los primeros convierten cualquier atención en premio. Los segundos convierten cualquier señal en accidente. Ninguno está viendo lo que hay. Uno se infla, el otro se encoge. Ninguno observa. Y observar es la base de todo. No hablo de mirar como depredador, ni de analizar a una mujer como si fuera un sistema que hay que hackear. Hablo de algo más serio, más sobrio, más escaso: presencia. Un hombre presente nota cuando una interacción deja de ser genérica, nota cuando una conversación cambia de temperatura, nota cuando una mujer empieza a darle a él una versión de sí misma que no le da al resto. No porque él sea un iluminado, ni porque tenga poderes especiales. Lo nota porque ya no está ahogado en su ansiedad, porque ya no necesita convertir cada gesto en sentencia, porque ya no está pidiendo amor con la espalda recta y la voz segura. Está ahí, viendo, sosteniéndose. Y cuando tú te sostienes ves cosas que antes la desesperación te ocultaba. Él la conoció en un entorno donde todo podía maquillarse de normalidad. Ese es el terreno más peligroso para el hombre sin criterio, porque ahí nada viene etiquetado. No había declaraciones, no había juego evidente, no había esa caricatura del coqueteo barato que los inseguros entienden porque es fácil, porque es burdo, porque les evita tener que pensar. No, había otra cosa. Ella encontraba pequeñas formas de entrar en su espacio sin invadirlo. Hacía preguntas que no necesitaba hacer. Recordaba detalles mínimos que nadie recuerda si no hay algún grado de interés, no necesariamente amor,
no necesariamente deseo desbordado, pero interés. Había pequeñas repeticiones, una atención selectiva, una inclinación sutil del cuerpo, una forma distinta de escuchar. Nada de eso, por separado, significaba gran cosa, pero el patrón sí, y ahí es donde casi todos fallan. Se obsesionan con señales aisladas porque quieren una garantía y no entienden que el lenguaje real del interés no vive en un gesto suelto, vive en la acumulación. Una mujer puede sonreír por amabilidad, puede tocar un brazo por costumbre, puede escribir por educación, puede bromear por facilidad social, pero cuando empieza a repetirse una diferencia, cuando el trato contigo deja un pequeño desvío respecto al trato con los demás, cuando la energía contigo carga algo que no carga con cualquiera, ya no estás frente a un hecho accidental, estás frente a una variación. Y las variaciones importan. El problema es que el hombre herido no sabe qué hacer con ellas. Si está sediento, corre. Si está roto, se esconde. Si está orgulloso, se pone a jugar al inaccesible como castigo. Si está inmaduro, convierte esa variación en un teatro mental de 3 días. Lo que muy pocos hacen es lo correcto: registrar, sostener, continuar, esperar consistencia. Porque la seducción madura no es una carrera por interpretar primero, es un arte de lectura lenta. Los hombres inseguros odian eso porque quieren control inmediato. Quieren saber ya si les gusta, si hay chance, si pueden avanzar, si van ganando, si ella está disponible, si esa mirada significó algo, si ese mensaje tenía intención, si esa risa fue distinta, si esa demora es mala señal. Viven pidiendo conclusiones porque no soportan la tensión de lo no resuelto. Y un hombre que no soporta lo no resuelto se vuelve predecible, necesitado, manipulable. El tipo fuerte no necesita correr a nombrarlo todo. Puede sentir una variación y no perder la cabeza. Puede notar que algo en ella no es casual y aún así mantenerse limpio. Esa limpieza es casi erótica, porque una mujer siente cuando un hombre puede percibirla sin abalanzarse. Siente cuando él nota el matiz, pero no lo exprime, no lo fuerza, no lo usa como licencia para invadirla. Y ahí es donde la tensión se vuelve más profunda, porque el respeto real combinado con presencia real genera una seguridad extraña, una seguridad que no ablanda el deseo, sino que lo afila. La mayoría de los hombres no entiende esto porque fue educada en 2 caricaturas: el simp que busca caer bien y el falso alfa que interpreta toda apertura como invitación a imponer. Ninguno seduce de verdad. Uno suplica, el otro atropella. Uno se rebaja para agradar, el otro endurece su humanidad para no sentirse vulnerable. Los dos están gobernados por el miedo, y una mujer medianamente despierta lo siente al instante. Siente la desesperación del complaciente y la defensa del endurecido. Siente cuando un hombre está actuando desde su centro y cuando está maquillando una herida con personaje. Por eso las pequeñas señales importan tanto, porque no solo revelan deseo o curiosidad en ella, también revelan qué tan entrenado estás tú para no arruinar lo que todavía ni siquiera empezó. Él venía de una larga historia de confundir atención con destino. Si una mujer lo miraba un poco más, ya imaginaba un final. Si recordaba un detalle suyo, ya se sentía especial. Si lo buscaba 2 veces, ya se montaba una novela. Esa adicción a interpretar temprano lo había humillado muchas veces. No porque las mujeres fueran crueles, sino porque él estaba demasiado urgido por ser elegido. Y cuando un hombre está urgido por ser elegido, pierde la capacidad de leer con precisión. Se vuelve supersticioso. Cree que el universo le manda mensajes donde solo había sincronía trivial. Cree que la vida le debe resultados porque hubo un momento bonito. Cree que toda chispa merece futuro. Ese pensamiento infantil lo rompe todo, porque la realidad emocional entre 2 personas no se construye con señales sueltas, se construye con dirección. Y dirección no significa intensidad, significa continuidad con sentido. Ella empezó a mostrar esa continuidad de formas tan pequeñas que un hombre bruto las habría descartado y uno necesitado las habría exagerado. Lo buscaba cuando podía haber buscado a cualquiera. Se detenía un poco más cuando no había necesidad. Le hacía comentarios que revelaban observación fina. No intentaba impresionarlo, y precisamente por eso se notaba más verdadero.
Ahí está una de las claves más duras de entender. Muchas veces el interés real no se ve espectacular, se ve sencillo, se ve orgánico, se ve casi torpemente natural. No entra con fuegos artificiales, entra con recurrencia. Y solo el hombre que dejó de vivir drogado por la intensidad puede apreciar el valor de esa recurrencia. Porque la recurrencia dice más que el chispazo. La recurrencia revela inversión, revela foco, revela que tú ocupas un lugar en su registro mental. Puede que todavía no seas deseo claro, puede que todavía no seas fantasía, puede que todavía no seas posibilidad madura, pero ya no eres indiferente, y dejar de ser indiferente nunca es casualidad. Ahora bien, aquí se vuelve necesario un nivel de crueldad honesta que muchos hombres evitan porque preferirían seguir idealizando. No todo trato cálido es señal. No toda atención es deseo. No toda mujer que te escucha está interesada. No toda complicidad momentánea tiene futuro. El mundo está lleno de hombres que se aferran a migajas porque sus estándares están tan golpeados que cualquier variación mínima les parece tesoro. Y esa pobreza interior los convierte en presa fácil. Les sonríen y ya entregan su paz. Les escriben y ya entregan su agenda. Les responden con un poco de calidez y ya entregan su centro. Así no se seduce ni se vive. Así se mendiga. Para no caer en eso hay que entender que la diferencia entre una casualidad amable y una tensión real no está en un momento, está en la estructura. La estructura de una interacción interesada cambia. Cambia la manera en que ella te incluye, te recuerda, te devuelve energía, te mira, te examina, te escucha, te prueba, te deja entrar un poco. No se trata de coleccionar gestos como un desesperado. Se trata de mirar si aparece una pauta. Si la pauta existe, algo se está moviendo. Si no existe, no te inventes una película por hambre. Eso es madurez. Eso es dignidad. Eso es autodefensa psicológica. Porque el hombre que no aprende a distinguir entre señal y espejismo termina preso de dos formas de dolor: la ilusión y la amargura. Primero se ilusiona con humo. Luego se amarga cuando el humo se disuelve. Después jura que ya no creerá en nadie. Se endurece, adopta discursos de poder. Se vuelve más cínico, más frío, más raro. Pero en el fondo sigue siendo el mismo niño queriendo que una mujer le confirme que sí vale. Solo que ahora lo esconde detrás de frases duras y una postura más rígida. La cura no es volverse cínico. La cura es volverse preciso. Y la precisión exige algo que casi nadie quiere hacer: mirarse. Mirar de dónde sale tu lectura. Mirar qué estás proyectando. Mirar cuánto de lo que crees ver viene de la realidad y cuánto viene de tu hambre. Yo tuve que aprenderlo a golpes. Hubo una época en la que cada mujer que me daba una variación de atención se convertía en un examen sobre mi valor. Si me buscaba, yo respiraba mejor. Si se distanciaba, me hundía. Si me respondía con interés, me crecía. Si se enfriaba, me encogía. Eso no era atracción, era esclavitud emocional. Y mientras un hombre viva así, cualquier seducción que intente será una forma de dependencia maquillada. No importa cuántos libros lea, cuántas frases aprenda, cuánta estética tenga, si su valor interno sigue colgando de la reacción femenina, siempre va a oler a necesidad. La verdadera lectura de señales empieza cuando ya no necesitas que signifiquen algo para sentirte alguien. Ahí recién puedes ver con claridad. Él empezó a notarlo una tarde simple, casi aburrida, que precisamente por eso fue tan reveladora. No había música, no había alcohol, no había contexto romántico, no había ninguna excusa externa para inflar la escena. Ella habló con varias personas y con todas fue correcta. Pero con él hubo un cambio diminuto en la manera de sostener la interacción. No más risa, sino más atención. No más ruido, sino más foco. No más facilidad social, sino más presencia. Le preguntó algo que parecía pequeño, pero la forma de esperar la respuesta no lo fue. Ahí está el detalle que pocos leen: la calidad de la atención. Una mujer puede preguntarte cualquier cosa y no interesarle la respuesta. Lo hace por protocolo, por mantener el aire social, por hábito. Pero cuando sí hay curiosidad real, espera de otra manera. Se queda, escucha, registra,
A veces incluso se calla más, y el silencio bien sostenido vale más que 20 sonrisas superficiales. Luego pasó otra cosa. Días después retomó un detalle exacto de esa conversación. No era algo importante, era una nimiedad, y sin embargo lo había guardado. Eso tampoco es coqueteo evidente, pero tampoco es casualidad. La memoria selectiva es una forma de interés. Tú recuerdas lo que te toca. Tú guardas lo que tu sistema considera relevante. Cuando una mujer empieza a devolverte partes de ti que pudo haber olvidado sin problema, algo está pasando. Tal vez pequeño, tal vez inicial, tal vez inseguro, pero pasando. El error del hombre novato es querer capitalizarlo de inmediato. Convertir esa pequeña inversión en permiso para acelerar, para abrir demasiado, para insinuar demasiado, para perseguir. Ahí se acaba todo. Porque el interés temprano necesita espacio. Necesita ver si la presencia que percibió en ti era real, o si apenas hueles un poco de apertura te conviertes en otro más pidiendo validación. Esa prueba no siempre es consciente, pero existe. El deseo femenino suele buscar suelo antes de soltarse. Busca contención. Busca lectura. Busca que el hombre no sea bruto ni blando, ni invasivo ni tibio, ni paranoico ni idiota. Busca, aunque no lo diga, la rara experiencia de sentirse vista sin sentirse absorbida. Y muy pocos hombres logran eso porque o no ven nada o lo quieren tragar todo. Yo lo he dicho muchas veces dentro de mí, y lo repito porque parte la fantasía en dos. La seducción madura no consiste en lograr que una mujer se abra, consiste en no cerrar tú lo que ella ya estaba empezando a abrir con su energía. Eso cambia toda la lógica. Ya no se trata de conquistar por imposición. Se trata de no arruinar por ansiedad. Ya no se trata de cazar señales. Se trata de permitir que la pauta se revele sin aplastarla. Ya no se trata de presumir valor. Se trata de tenerlo. Porque un hombre con valor real no se vuelve loco por una atención inicial, pero tampoco se hace el ciego para proteger su miedo al rechazo. Reconoce la diferencia. Esa capacidad de reconocer sin inflar ni negar vuelve a un hombre extrañamente sólido. Y la solidez, más que el encanto, más que el discurso, más que la imagen, produce una forma de atracción muy difícil de fingir. Ella lo empezó a medir más claramente cuando notó que él no se deformaba. Eso es clave. Muchas mujeres no buscan un tipo perfecto, buscan un tipo que no se desarme, un hombre que no convierta cada gesto en demanda, cada pausa en drama, cada proximidad en ansiedad, cada distancia en castigo. Un hombre que siga siendo él cuando la tensión cambia de volumen. Él, por primera vez en mucho tiempo, no hizo el espectáculo habitual. No se apuró. No intentó cobrar la atención recibida. No se volvió más servicial. No se puso más intenso. No se enfrió por orgullo. No jugó a nada. Simplemente sostuvo. Y en esa sobriedad pasó algo que antes siempre se le escapaba. La pauta se volvió más nítida. Porque cuando tú no invades con necesidad, la energía del otro tiene espacio para mostrarse. Ella empezó a acercarse más sin artificio, a dejar pequeños huecos de intimidad dentro de conversaciones normales, a buscar con más naturalidad esa complicidad que al principio apenas asomaba. Y entonces la verdad dejó de necesitar traducción. No era coqueteo barato, pero tampoco era casualidad. Era una forma contenida de interés. Era el inicio de una inclinación. Era la clase de conexión que no necesita actuar para existir. Pero incluso ahí aparece otra lección que separa a los hombres completos de los resentidos elegantes. Detectar interés no te da derecho sobre nadie. No te autoriza a forzar, a suponer, a poseer, a interpretar de más. Te da contexto, nada más. El contexto sirve para responder mejor, no para invadir. Ese matiz es sagrado, porque cuando un hombre lo entiende, deja de convertir la lectura emocional en manipulación. Empieza a usarla como lo que debería ser, una forma de calibrar su presencia y proteger su dignidad. Si hay pauta, avanza con cuidado. Si no hay pauta, no inventa. Si la pauta crece, responde. Si la pauta se rompe, observa. Si lo que hay es humo, se va, sin teatro, sin resentimiento, sin escribir manifiestos sobre la naturaleza femenina. La mayoría no hace esto porque está demasiado necesitada de explicar el mundo en vez de construirse a sí misma. Quiere fórmulas, quiere scripts, quiere atajos,
Quiere saber exactamente qué significa que ella se ría, que lo toque, que lo mire, que le escriba tarde, que le haga preguntas, que le mande un detalle, que se acuerde de algo suyo. La respuesta exacta no existe. Lo que existe es algo más valioso y menos cómodo: contexto, patrón, consistencia y tu nivel interno. Sin esas 4 cosas, todo lo demás es teatro mental. Y el teatro mental es la prisión favorita del hombre inseguro. Se monta películas porque le cuesta vivir el presente. Interpreta demasiado porque no soporta sentir sin controlar. Corre a definirlo todo porque le aterra que la realidad no le pertenezca. Eso no es inteligencia social. Es miedo con vocabulario bonito. El hombre que empieza a salir de ese miedo se vuelve distinto. Se vuelve más callado por dentro, más serio, más libre. Y esa libertad transforma la forma en que percibe a las mujeres. Deja de verlas como jueces, premios o amenazas. Empieza a verlas como personas complejas que a veces muestran interés de forma sutil, a veces no sienten nada, a veces dudan, a veces prueban, a veces se protegen, a veces abren una puerta y a veces no. Esa visión más limpia le devuelve algo que había perdido hace años: realidad. Y la realidad, aunque menos excitante que la fantasía al principio, es mucho más poderosa, porque desde la realidad ya no te humillas tanto, ya no persigues espejismos, ya no desperdicias meses intentando convertir educación en química, ya no desprecias una conexión valiosa solo porque no vino envuelta en fuegos artificiales. Aprendes a respetar lo mínimo sin sobredimensionarlo y a leer lo repetido sin negarlo. Aprendes a distinguir entre un instante amable y una pauta con carga. Aprendes a notar cuando una mujer empieza a darte un lugar particular dentro de lo cotidiano. Y cuando eso pasa, cuando lo notas sin perderte, algo cambia en ti para siempre. Dejas de pedir tanto y empiezas a elegir más. Dejas de reaccionar tanto y empiezas a responder mejor. Dejas de actuar como un hambriento y empiezas a habitarte como un hombre. Entonces la escena se limpia. Ya no necesitas que todo sea obvio. Ya no te asusta lo sutil. Ya no te ofende la ambigüedad inicial. Ya no llamas juego a todo ni llamas amistad a lo que te da miedo reconocer. Puedes decirte la verdad con firmeza. Puedes mirar una interacción y admitir, sin euforia y sin negación, que ahí hay algo que no es simple protocolo, algo que tal vez aún no se nombra, pero pesa, algo que todavía no se muestra del todo, pero insiste, algo que no pide una invasión, sino una presencia, porque al final eso era todo. No era coqueteo en el sentido vulgar y evidente que entienden los inseguros, pero tampoco era casualidad, era una alteración mínima en la corriente, era el cuerpo hablando más bajo que la boca, pero con más verdad. Era la memoria volviéndose selectiva. Era la atención dejando de ser general. Era la energía filtrando un interés que aún no quería exponerse del todo. Y solo el hombre que ya dejó de gritar por dentro puede escuchar ese idioma sin traicionarlo, sin inventarlo y sin romperlo. Ese hombre no necesita correr, no necesita mendigar, no necesita hacer un show de control. Solo necesita mantenerse entero, leer la pauta, respetar el ritmo y recordar una verdad que casi nadie soporta porque destruye la fantasía y el victimismo al mismo tiempo. Cuando dejas de ser esclavo de tus heridas, ya no confundes cualquier gesto con destino ni cualquier silencio con rechazo. Empiezas por fin a ver el deseo como realmente aparece en el mundo. No siempre ruidoso, no siempre claro, no siempre confesado, pero muchas veces presente en esas pequeñas diferencias que para el hombre dormido no significan nada y para el desesperado significan demasiado, mientras que para el hombre despierto significan exactamente lo que son: un indicio, una dirección, un tal vez cargado de verdad. Y eso basta para avanzar con dignidad o retirarte con paz, que al final es lo más cerca que muchos han estado del verdadero poder. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva: audiolibros de Seducción Prohibidos.
Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte, porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.